Pues gracias a Dios, mis hermanos, seguimos con nuestras enseñanzas de esta epístola de Primera de Pedro. El domingo pasado lo dedicamos a los primeros 2 versículos del capítulo 3, donde ahí encontramos un mandato dado a las esposas a sujetarse a sus esposos, aun cuando sus esposos no sean creyentes. Y Dios me iba a dedicar esa hora a estos 2 versos con el objetivo de que entendiéramos un poco más lo que es la sujeción bíblica, que es muy mal entendida aún en círculos cristianos, y de conocer bases bíblicas, la razón correcta para que la esposa que viva en esa condición pueda obedecer el mandato. Pero estos 2 primeros versículos forman parte de una idea que va desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Entonces hoy vamos a leer la porción completa y vamos a ver una parte, como les diré, y el domingo que entra, si Dios permite, cerraremos el estudio de esta porción. Entonces vamos a iniciar leyendo Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar de nuevo, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, como comentaba nuestro hermano Luis, gracias porque nos permites venir, abrir tu palabra, levantar oraciones hacia ti, cantarte con gozo. Gracias porque ahora nos permites exponerla, tu palabra. Te pido, Señor, que me des la gracia, el amor, pero también la claridad para exponerla, Señor. Te ruego que sea tu Santo Espíritu el que la aplique en los corazones de mis hermanos. Y si alguno que esté aquí no te conoce aún, que no está seguro de su salvación, que no está seguro de que cuando muera será para irse a tu bendita presencia, te ruego que tu Santo Espíritu pueda traer nueva vida, si es tu voluntad, Padre. Y te ruego, Señor, que ayudes a mis hermanos a estar aquí atentos. Haznos ahorita, quita a nosotros estas preocupaciones que podamos tener. De nuevo, gracias porque nos permites exponer tu palabra. Aplícala en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Miren, mis hermanos, lo primero que observamos en esta porción bíblica, 1 de Pedro 3, del 1 al 7, es que Pedro dedica 6 versículos a las esposas y solo un versículo a los esposos. Pero esto tiene una razón. Vimos que la palabra asimismo, con la que inicia esta porción, nos lleva a considerar lo que Pedro nos ha dicho desde 1 de Pedro 2:11, desde ahí, hasta 1 de Pedro 2:25. Y si hemos observado en lo que hemos venido exponiendo, Pedro ha puesto un énfasis muy especial en los cristianos o en los sectores de los cristianos más vulnerables. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:18 se dirige a los criados y no a los amos. Les leo 1 de Pedro 2:18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El tema de Pedro es dar ánimo en medio del sufrimiento por seguir las pisadas de Cristo, el tema de toda la carta. Y es evidente que se dirige a los criados, porque un criado podía ser golpeado por su amo, incluso hasta la muerte. Pero el criado no podía golpear al amo. De tal modo que había amos cristianos, pero ellos estaban en una mejor posición. Por eso se dirige ¿a quién? A los criados. De la misma manera se dirige a los ciudadanos y no se dirige al rey.
Y esa es la razón por la que en nuestro pasaje Pedro dedica 6 versículos para instruir a las esposas, y como ya vimos de una manera particular, aquellas esposas que están viviendo con un esposo que no es cristiano. ¿Por qué? Se está dirigiendo a este sector vulnerable. O sea, definitivamente una cristiana casada con un esposo inconverso, estará más expuesta a maltratos verbales, incluso físicos, insultos, que un cristiano casado con una mujer inconversa. Hay excepciones, pero esa es la generalidad de los casos. Esa es la razón por la que Pedro, Dios lo guía a dar más ánimo a este sector vulnerable, o sea, esposas casadas con maridos inconversos, ¿verdad? Y es la razón por la cual él lo hace. Entonces, en este pasaje, como leemos y como estaremos estudiando, encontramos mandatos dados a las esposas y mandatos dados a los esposos. Y mis hermanos, o sea, todos los mandatos que vamos a ver aquí, que se dan a las esposas, se pueden resumir en una palabra: sujetarse a su esposo. Así podemos resumir los mandatos. Y los mandatos dados al esposo se pueden resumir en una palabra: amar a la esposa. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Se lo leo, no vayan todavía aquí, y vamos a ir a esta porción. Efesios 5:22, la primera parte dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces los mandatos tienen que ver con la sujeción de la esposa. ¿A quién? A su marido, que vamos a encontrar. Y dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres. De tal suerte, de nuevo, que los mandatos que veremos a los hombres se resumen en que en amar a sus esposas. Y vean, desde que Adán y Eva fueron creados, esa siempre ha sido la voluntad de Dios. Siempre. Que las esposas se sujeten a sus maridos y que los maridos amen a sus esposas. Pero el pecado entra en el mundo y viene a distorsionar todo esto. Por ejemplo, en Génesis 3:16 vemos los efectos de la caída. Dice en la segunda parte de Génesis 3:16: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Cuando Dios le dice a la esposa, o sea, en este caso Eva, tu deseo será para tu marido, o sea, no se refiere a un deseo santo, no se refiere a eso, no se refiere a un deseo de obedecerlo, de sujetarse a él. Se refiere a un deseo pecaminoso de querer controlarlo, de querer manipularlo, de querer hacer lo que ella quiera hacer y usar a su esposo para eso. A eso se refiere cuando dice tu deseo será para tu marido. Y cuando Dios le dice a Adán, le dice, él se enseñoreará de ti, se refiere a un deseo pecaminoso del marido de querer controlar a la esposa, de querer someterla incluso por la fuerza. Es decir, de nuevo, el plan original de Dios siempre ha sido que las casadas estén sujetas a sus maridos y que los maridos amen a sus esposas. Pero el pecado vino a distorsionar todo esto. Y los que estamos casados hemos vivido esto de una o de otra manera. De una o de otra manera lo hemos vivido. ¿Sí? La esposa quiere controlar y el esposo quiere someter por la fuerza. Pero, de nuevo, para eso vino el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, para revertir estos efectos del pecado. Entonces, de modo que cuando leemos al apóstol Pablo, de nuevo, Efesios 5, versículo 22, primera parte, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y cuando leemos en Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, vemos que este es el simple y perfecto plan de Dios para el extranjero y peregrino que vive en un matrimonio. Es sencillo, pero nosotros lo hacemos muy complicado por nuestro pecado. Y vean, o sea, la casada se debe sujetar a su esposo independientemente de si es cristiano o no es cristiano. De la misma manera, el esposo debe amar a su esposa independientemente de si es cristiana o de si no es cristiana. Pero vean ustedes, o sea, lo hermoso del matrimonio, porque el matrimonio es hermoso, pero en la sociedad
O sea, la sociedad misma lo ha bajado al punto de que hay divorcios express y una serie de cosas. Pero el matrimonio tiene mucha gloria. Mucha gloria. ¿Por qué? Porque el matrimonio le modela al mundo el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que cada esposo, cada esposa debe tener en mente. O sea, en un matrimonio, en un sentido, lo más importante no es ni el esposo ni la esposa, sino la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, muévanse a Efesios 5:22, por favor. Eso es. O sea, hemos aprendido que muchas cosas son sombras de una realidad espiritual que es mucho más gloriosa. Y el matrimonio hoy, o sea, en estos tiempos, entre obviamente un hombre y una mujer, es eso, es una sombra de una gloria mucho mayor, que es el matrimonio de la iglesia con Cristo. Bien, Efesios 5:22 al 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es de su Salvador. Así que, y vean, esto es la que la esposa tiene que tener en cuenta, como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea, de nuevo, la esposa casada le muestra al mundo lo que es la sujeción del cuerpo de la iglesia de Cristo, de la esposa de Cristo, a Cristo mismo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y seguimos leyendo acá en Efesios 5:25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Vean, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, ¿qué nos está hablando aquí? El Evangelio. El Evangelio. O sea, vean, se nos manda amar a nuestra esposa y nos da el estándar, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vean, cada matrimonio en esta tierra, sin excepción, aunque ignoren a Dios, porque esa es la palabra de Dios y es el propósito de Dios para toda su creación. Entonces cada matrimonio en esta tierra tiene la responsabilidad gloriosa de moldear el bendito evangelio de Jesucristo al mundo. Al mundo. Todos los matrimonios, esa es su responsabilidad. Pero si el matrimonio es entre dos inconversos, entre dos que no se han rendido al Señor Jesucristo, ahí es imposible que ellos muestren el evangelio, porque ellos mismos no lo conocen. ¿Sí lo ven? O sea, es imposible. Pero mira, si en un matrimonio uno de los dos es cristiano, uno de los dos, ahí se puede modelar el evangelio, que es el caso que hemos estado estudiando. O sea, Pedro está haciendo un énfasis especial en esposas casadas con esposos que no son creyentes. Ahora, si en un matrimonio ambos esposos son cristianos, pues con cuánta mayor razón ellos podrán modelar el evangelio al mundo. Amén. O sea, esto tenemos que tenerlo claramente en nuestras mentes. Y sobre esto seguiremos elaborando más el próximo domingo, si Dios permite. Entonces, el extranjero y peregrino, aquí particularmente esposos y esposas, tienen su vista puesta en su Señor Jesucristo. O sea, Él es su esperanza viva. Ellos van a reunirse con Él. Pero mientras están en esta tierra, ellos obedecen a su Señor Jesucristo. O sea, la prioridad de nuevo para el extranjero y peregrino que está en un matrimonio no es el mismo, sea esposo, sea esposa, no es el mismo, sino que lo que es prioridad para él es lo que es prioridad para su Redentor. Y Jesús vino para revertir los efectos del pecado. Y entre ellos mejor modelen su evangelio a otros. Ahí podrá ser usado ese testimonio, como hemos aprendido, para que otros lleguen a los pies de Cristo, y así el reino de nuestro Señor Jesucristo va avanzando. Tenemos que tener claro eso. Y como ya aprendimos, y vamos a repasar un poquito más. O sea, la esposa entre más se sujete al esposo, vean, ahí
Por un lado está experimentando libertad y lo vamos a ver ahorita, pero por otro lado es el arma que Dios le ha dado ¿para qué? Para que gane a su esposo si es inconverso. ¿Para quién? Para Cristo. Y de la misma manera, como veremos el próximo domingo, mientras más un cristiano ame bíblicamente a su mujer, aunque ella no sea cristiana, también ese testimonio va a ser usado para que ella pueda llegar a los pies del Señor Jesucristo. Esa es la belleza del matrimonio. Entonces, esposos y esposas, obedezcamos en todo a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que mientras estamos obedeciendo sus mandatos, lo que estamos haciendo es modelando al mundo, pero modelando al mundo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la esposa se sujeta al esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Eso tiene que tener en su mente. El esposo ama a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De nuevo, los matrimonios debemos modelar el evangelio, porque así nuestro testimonio impactará al mundo. Creo que es algo que nos ha venido ya quedando claro en lo que hemos estudiado, como vimos en 2 11 y 12, que el testimonio del testimonio del extranjero y peregrino, un testimonio de santidad, de obediencia a Dios, tiene impacto en el mundo. Es usado para que otros lleguen a los pies de Cristo. Es un arma que Dios usa, o sea, en nuestra milicia, en nuestra guerra espiritual, nuestro testimonio. De nuevo, eso está más allá de nosotros. Tenemos que pensar que el reino de Cristo avance. Leo 1 Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahí está un buen testimonio. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, conforme a este texto, ya lo he venido diciendo, pero ¿de qué manera los que ahora son impíos, los que ahora rechazan a Cristo, los que ahora incluso se burlan y agreden al extranjero y peregrino, al que ha creído en Cristo, de qué manera Él va a glorificar a Dios cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Qué es lo que dice el texto? Para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí nos dice, al considerar vuestras buenas obras. Ellos van a ver que nosotros no regresamos mal por mal. Ellos, si nos agreden, tenemos que orar por ellos, hacerles el bien. O sea, un buen testimonio los va a impactar. Dios lo puede usar para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Y una vez que ellos esos que injuriaban, ya llegaron a los pies de Cristo, entonces ahora sí ellos, cuando Cristo venga por segunda vez, le van a dar toda la gloria a nuestro bendito Redentor. Amén. Eso está claro. Pero vimos en 1 de Pedro 3, de los versos 1 al 6, Pedro da un mandato a la esposa que viva en sujeción a su marido. Es el mandato que encontramos ahí, como ya lo mencioné. Y le da una razón para obedecer el mandato. Dice, para los que no creen a la palabra, sean ganados. ¿Para qué? Para que el reino de Cristo avance. En verdad, en un matrimonio tenemos que tener en nuestra mente a Cristo y su reino para poder obedecer de la forma correcta. Y en estos versos, 1 de Pedro del 1 al 6, Pedro le explica a la esposa cómo es que podrá ganar a su marido inconverso para Cristo. Número 1 le dice, sin palabra. Número 2, por su conducta casta y respetuosa. Y número 3, por su atavío interior. Creo que está diciendo, o sea, deja 3 instrucciones muy precisas: sin palabra, una conducta santa y respetuosa, y por su atavío, pero el interior. Y en 1 de Pedro 3:7, Pedro va a dar mandatos a los esposos, con los que ellos, al obedecer estos mandatos, van a estar mostrando su amor por su esposa. Así van a modelar el amor de Cristo por la iglesia. Y también les va a dar una razón para obedecerlos, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, he titulado este mensaje, La gloria del matrimonio. La gloria del matrimonio, parte 1. ¿Por qué?
Porque si Dios permite, hoy terminaremos de ver lo relacionado con la esposa. El domingo próximo, si el Señor nos da vida, veremos lo relacionado al esposo. Y esa será la parte 2. Entonces hoy vamos a ver lo relacionado con la esposa. Y repito, se sujeta al esposo y de esa manera ella va a ser usada para ganar a un esposo incrédulo para Cristo. Y la forma en que lo va a ganar es, número 1, sin palabra. Número 2, una conducta santa y respetuosa. Y número 3, cuidando su atavío interior. Ya dedicamos tiempo a ver el punto 1 y 2. Los vamos a ver más brevemente y vamos a dedicar más tiempo a ver el punto número 3, si Dios permite. Entonces, como dije, vamos a leer de nuevo 1 Pedro 3, 1 y 2. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y de nuevo, aquí vemos un mandato, y decíamos el domingo pasado, claro, a la esposa cristiana, que esté sujeta a su propio marido. No que se sujeta a todos los hombres, sino a quién, a su esposo. Que sea obediente a su esposo, y aunque su esposo no sea un creyente. Entonces, el mandato es dado a una esposa creyente y ella debe de obedecer voluntariamente. Ahí está la belleza. O sea, la obediencia de la mujer es voluntaria, no es impuesta. Y puede hacerlo si es cristiana. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido transformado por su Señor Jesucristo. Cristo ya la ha libertado de las cadenas del pecado. Ella ya entiende que su verdadera libertad es obedecer los mandatos de su Señor Jesucristo. Pero repito de nuevo, los esposos no tenemos responsabilidad de asegurarnos de que nuestra esposa se someta a nosotros. Tenemos responsabilidad de instruir a nuestras esposas con la palabra del Señor. Pero el esposo no debe sujetar a su esposa, no debe de asegurarse, no le está hablando al esposo, vimos, ¿verdad? Es un mandato que está dando a la esposa. Entonces, número 1, es bien importante, ella voluntariamente y por amor a Cristo decide obedecerlo y en lo que le pida, y si él le pide que obedezca a su marido, ella lo va a hacer. Por amor a Cristo, en todo. Como leemos en Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vimos, ¿verdad? Las esposas deben obedecer a sus maridos en todo, pero siempre y cuando la voluntad de su esposo no vaya en contra de la voluntad de Dios. O sea, una esposa debe desobedecer a su marido cuando su marido le manda algo que Dios prohíbe, o cuando su marido le prohíbe algo que Dios manda. Sí, o sea, cuando la voluntad del esposo está claramente en contra de la palabra del Señor, la esposa con mucha sabiduría debe dar un paso atrás. O sea, antes que todo está su fidelidad a su Señor Jesucristo, quien la rescató. Como leímos en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí cuando menciona esto Pedro, los apóstoles, su vida corría peligro, pero ellos fueron fieles al Señor. Vemos la historia, el Señor los cuida. De la misma manera. O sea, evidentemente una esposa que se niega a obedecer a un esposo incrédulo, como veremos, eso la hará que esté más sujeta que a maltratos. Pero ella debe de pedirle al Señor, ¿verdad?, que le dé esa valentía, confiar en su Señor, como también veremos en este mismo mensaje, confiar en Él, obedecerlo. Cuando su esposo le pide algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Yo les he comentado, he conocido casos en verdad muy terribles para esposas, esposa que sí es cristiana. O sea, su marido inconverso la indujo en la pornografía. Ella no tuvo esa valentía, pero gracias a Dios después fue aconsejada y puso un alto. No fue fácil, pero el Señor honró su deseo de obedecerlo antes que a su esposo. Eso pasa, eso se da. Y otras cosas, ¿verdad? Otras cosas. Pero vean, esta excepción que estamos hablando, de que la esposa debe obedecer al marido siempre y cuando no le pida algo que vaya en contra de Dios, era muy importante en la iglesia del primer siglo. Ya que en el mundo grecorromano se esperaba que las esposas adoptaran la religión de su esposo. Vean, Plutarco, les voy a una cita de Plutarco, él dijo: una esposa no debe adquirir sus propios amigos,
sino que debe hacer suyos los amigos de su esposo. Los dioses son los primeros y más importantes amigos. Por esta razón es apropiado que una esposa reconozca solo a los dioses a los que su esposo adora y cierre la puerta a los cultos supersticiosos y las supersticiones extrañas. Entonces vean, las esposas a las que Dios se dirige, ¿no?, a las que Pedro se dirige en el primer siglo, cristianas, evidentemente casadas con un esposo que no es cristiano, eran consideradas muy rebeldes, ¿sí? O sea, ellas se negaban a seguir a los dioses, eran politeístas a los dioses. Ellos no adoptaban, o sea, una vez que eran convertidas, ya no adoptaban la religión del esposo. Entonces el apóstol les anima a estas esposas, ¿verdad? Siempre que, o sea, que obedezcan al esposo, pero de nuevo hay un límite en la sumisión. Entonces el negarse pues va a causar mayor desagrado en el esposo, mayor maltrato hacia ella, pero ellas deben seguir siendo fieles, ellas deben ser parte de la iglesia de su Señor Jesucristo. Es que vean, estas esposas, ¿dónde van a encontrar el consuelo? O sea, imaginemos, mis hermanos, o sea, en esposos cristianos, la semana a veces es dura, entre nosotros, hablando de nosotros, ¿verdad? Y bueno, si veo algunos, no es por nada en particular, hablo por mí. Ahora imagínense, ¿verdad? En este caso una esposa cristiana, es duro. ¿Dónde encuentra consuelo ella? ¿Dónde se siente, ay, aquí estoy entre mis hermanos en casa? ¿Dónde? Cada domingo. Cada domingo, como nos pasa a todos. Cada domingo es un refrigerio para nosotros. Cada domingo es un pedacito de cielo para nosotros. Entonces por eso se les anima. Y se les anima hoy en día. Yo sé que hoy en día hay muchas mujeres que están en esa condición. Muchas mujeres. Yo he conocido a más de una. El consejo es, venga. Pero se va, no, pero sí, pero vamos a estar orando. Sea sabia, obedezca a su Señor. Venga. Pero bueno, desgraciadamente muchas esposas no lo hacen. Pero ese es el mandato. Entonces, fuera de esta excepción, la esposa se sujeta a su esposo. Número 1, sin palabra. Y vimos, esto no se refiere a que sea sin la palabra de Cristo, que sea sin el evangelio. O sea, para que una persona pueda ser ganada para Cristo, convertida, debe de escuchar el evangelio. Eso está claro. Lo tiene que escuchar. La misma esposa ya se lo predicó, ya lo escuchó en algún otro lado. O sea, si no predica el evangelio, o sea, no hay palabra viva con la cual el Espíritu Santo dé nueva vida. El evangelio tiene que ser predicado. Vimos que sin palabra es sin palabras de la esposa. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la esposa se debe de abstener de acosar a cada rato a su marido sobre sus necesidades de conversión, aunque sea cierto. Pero puede estar esa tendencia de estarlo ahí acosando. O sea, la influencia principal sobre los maridos no será el hablar de las esposas, el estarle a cada rato diciendo, mira, otra vez estás cometiendo esto es pecado, etcétera, etcétera. O sea, no ser irritables, es lo que dice aquí el apóstol, sino con una conducta piadosa, Vimos que el arma que tiene la esposa para ganar en la batalla espiritual es su buen testimonio. Ella va a mostrar su buen testimonio sin palabra. O sea, ¿cómo? O sea, con una conducta santa y respetuosa, como vimos, ¿verdad? Una vida piadosa. O sea, el esposo, al ver a su esposa, a ver en ella una cristiana que es fiel, o sea, el esposo va a ver la transformación de su esposa. Como vimos, en muchos casos no le va a gustar, porque la esposa ya no va a hacer prácticas pecaminosas que a lo mejor hacían juntos. Pero a la larga va a ser impactado con el testimonio de la esposa. ¿Por qué? Porque nos lo está diciendo la palabra de Dios. Y va a ser ganado para Cristo. Entonces la esposa se sujeta a su esposo, aunque sea inconverso, será usada para ganarlo. Número 1, sin palabra. Número 2, una conducta santa y respetuosa. Y número 3, cuidando su atavío interior, que es donde vamos a dedicar más tiempo. Vamos a leer 1 de Pedro 3, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Miren, mis hermanos, cuando yo estaba estudiando este versículo, el 3, yo me preguntaba,
O sea, ¿por qué Pedro está dando este tipo de mandato a mujeres que están siendo perseguidas por su fe? Sí, o sea, en verdad yo le decía, Señor, ¿por qué? O sea, recordemos el contexto. O sea, Pedro le escribe a cristianos, cristianas que están sufriendo por seguir las pisadas de Cristo. Y aquí lo que estamos estudiando, Pedro se dirige de manera particular a esposas que sufren por vivir con un esposo que es inconverso. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué este mandato? Como que suena un poquito fuera de lugar. O sea, ciertamente habría cristianas de la clase alta, ¿no? Que así se vestían, como se describe, peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, ¿sí? Pero, ¿por qué Pedro se refiere a un atavío propio, un atavío externo? Atavío es el cómo luce, cómo se viste, todo externo propio de la clase alta, ¿sí? O sea, ¿por qué? Bueno, una cosa, vamos a sacar aquí una cosa. Vamos a entender que si Pedro aquí le está diciendo a la esposa cristiana y a la mujer cristiana en general, porque aquí es un mandato a la mujer cristiana en general, que su vestir no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, es un mandato que tienen que obedecer todas las mujeres. Pero ¿cuál es el punto? Que la esposa, la mujer, no debe tener una preocupación desmedida por su apariencia externa. Ese es el punto. O sea, que no tenga una preocupación desmedida por el cómo me ven otros, sino que su mayor preocupación sea que su interior. O sea, por medio del contraste, Pedro nos está haciendo ver que lo que quiere es, o sea, que la esposa se preocupe, pero más porque por su santidad personal. Es decir, algunos de este texto sacan reglas de vestir y demás. No nos manda eso este texto. Y créanme, mis hermanas queridas, en esta iglesia no vamos a poner nunca reglas de vestimenta. O sea, nunca. Esos serán mandatos de hombre. Legalismo. Los mandatos de hombre no dan santidad. Lo que da santidad es la palabra de Dios bien explicada. Amén. No vamos a encontrar eso. Ni tampoco para nosotros. O sea, no es el énfasis. No es el dar reglas. Mira, regla número 1, 2, 3, estás mal, cambia. No es el énfasis del pasaje. ¿Cuál es el énfasis? El contraste. El contraste, ¿sí? O sea, que la mujer no tenga una preocupación desmedida por el cómo me veo y por el cómo me ven, porque pues para eso, ¿para qué usarían todo esto? Para estarse encerradas en casa, ¿no? Para que otros varones la vean. No, ese es el contraste. Este mandato definitivamente no le prohíbe a una mujer cristiana maquillarse ni ponerse guapa para su esposo. O sea, tampoco. No, de aquí salen a una partida, ahora ya llegan todas sin maquillaje. No es eso. Tampoco. ¿Sí me explico? O sea, nos vamos a concentrar en lo que creo que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, quería comunicar a quienes, a las esposas. A las esposas, que lo más importante para ellas, ¿qué debe ser? Su atavío interno. Ese es el propósito. Y vean ustedes, o sea, la sabiduría de Dios, entre la mujer esté más preocupada por su atavío interno, el externo de manera natural irá ella cambiándolo como el Señor le vaya mostrando. Bueno, dicho eso, entonces Pedro lo que quiere hacer es un contraste. Entonces dice Pedro en el versículo 4, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que el vestido de la mujer cristiana, ¿sí? El vestido debe ser el interno, ¿sí? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y aquí sí, mis hermanas, casadas o no casadas, cuando estemos estudiando esto, vayan ustedes preguntándose qué tanto a ustedes las describe. Y ahí sí, tienen que pedirle al Señor en áreas donde no, Señor, ayúdame aquí, ayúdame allá. O sea, que les dé de su gracia. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, el adorno que Dios desea no es el externo, sino el interno. La esposa no debe centrarse en su peinado, joyas, ropa, sino en quién es ella en relación con Dios. ¿Quién es ella en relación con su Redentor? En su ser interior. ¿Sí estamos?
Entonces, lo que le importa a Dios no es la apariencia externa de las personas, sino que un carácter piadoso. Algo de esto leímos en 1 Samuel 16:7, que se lo leo. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ¿verdad?, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Verdad? Así como la vida cristiana, la vida piadosa de todo cristiano se refleja en su exterior. Se tiene que reflejar. O sea, yo en mi vida vieja, yo era, entre muchas cosas, muy grosero. O sea, muy grosero. Pero el Señor, por su gracia, me cambió eso. ¿Pero por qué? Porque el Señor, por su gracia, cambió mi corazón. Y eso se tiene que ver necesariamente en lo externo. Yo les he comentado, un día iba allá en la Ciudad de México, tráfico, iba, y se me frena de golpe el coche de adelante, y doy un freno y se me salen todas esas palabras que seguro conocen. pero al momento, digo, Dios ya me había alcanzado por su gracia. Al momento me da un dolor, pero en verdad, un dolor que me tuve que estacionar y estaba yo llore y decía, ¿qué me está pasando? O sea, pues bueno, que el Señor estaba transformando mi corazón. Entonces, cuando Dios llega a tu vida, Él por su gracia te da un nuevo corazón. Eso necesariamente se tiene que ver que en lo externo. Entonces, de la misma manera, o sea, el corazón transformado de la mujer cristiana, casada o no casada, se debe de reflejar en su exterior. Ella ya no tiene una preocupación excesiva, ¿verdad? Y aclaro de nuevo, por verse bien, ni por ser sensual, ¿sí? Ni por ser vista y admirada por otros. O sea, la esposa cristiana se pone guapa para su esposo. Bueno, entonces el vestido de toda mujer cristiana es el del corazón, el de su ser interior. Vean, y dice el versículo 4, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Vean, la palabra incorruptible quiere decir indestructible, inmortal, que vive para siempre. Eso quiere decir incorruptible. Claro que aquí Pedro lo pone como un claro contraste, de nuevo, ¿con qué? Con el atavío que es exterior. O sea, estos peinados ostentosos, estos adornos de oro, esos vestidos lujosos, terminarán por perder su valor. Terminarán por desgastarse, por marchitarse. O sea, esos cabellos se van a pintar de canas. ¿Sí? O sea, la piel misma se va a marchitar. Pero por el contrario, este es el énfasis. Un atavío interior, santo, piadoso, es eterno. Piensa en eso. O sea, ese atavío vive para siempre. Para siempre. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el apóstol Pedro? Está poniendo una vez más los ojos del extranjero y peregrino en la eternidad. Está poniendo nuestros ojos en lo que es eterno. Ya nos había dicho allá en 1 de Pedro 1:4 que nos espera una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, lo que está haciendo aquí Pedro es poniendo los ojos de la extranjera y peregrina, ¿sí? ¿En dónde? En lo eterno y no en lo temporal. De nuevo, ella se cuida para su marido, se pone guapa para su marido, pero sabe que lo eterno es su carácter santo. Eso es incorruptible, de nuevo, indestructible. Ese carácter vivirá para siempre. ¿Amén? Amén. Mujeres, ¿amén? Amén. Todos los hombres, amén. Y dice el verso, en el incorruptible ornato. La palabra ornato es adorno. Adorno. Quiere decir en el inmortal e indestructible adorno de un espíritu afable y apacible. Ese es el adorno que es indestructible. Ok, ¿qué quiere decir afable? Un carácter gentil, manso, dulce, humilde y amable. Apacible quiere decir
tranquilo, en paz. Qué cualidades, ¿verdad? Qué cualidades. Sí. Vean ustedes, vamos a hacer el contraste. O sea, el objetivo de Pedro es hacer un contraste. Tenemos que hacer el contraste para que nos quede claro uno y otro. ¿Sí, mis hermanos? O sea, aquí vean ustedes una mujer que no conoce a Cristo, con toda su belleza exterior, con un peinado, un gran peinado, joyas, vestidos sensuales, etcétera, etcétera. Pero aquí voy a poner los adjetivos que son contrarios a los que menciona Pedro. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a ver el contraste. O sea, lo contrario a gentil es grosera. Lo contrario a manso es rebelde. Lo contrario a dulce es de un carácter desagradable. Lo contrario a humilde es soberbia, vanidosa, altanera. Lo contrario a amable es maleducada y antipática. Contraste. Entonces, repito, aquí está una mujer con toda su belleza exterior que no conoce a Cristo. Y de nuevo, imagínensela ahí. Pero en su interior ella es grosera, rebelde, un carácter desagradable, soberbia, vanidosa, altiva, maleducada y antipática. Las hay. Por otro lado, y aquí está el contraste, aquí está una mujer piadosa que tiene cuidado de su aspecto físico, pero no excesivo, y en su interior ella es gentil, amable, de un carácter manso, dulce, humilde, temerosa de Dios. La pregunta es, ¿a cuál de las dos mujeres deberá de buscar un hombre para que sea su esposa? Bueno, un incrédulo buscará a la primera. Él va a decidir por vista, pero un cristiano debe buscar a la segunda. Debe mirar el corazón. Y vean aquí, el pastor Jeremías, una vez que me platicaba sobre su esposa, sobre cómo la conoció y todo esto, me dijo esto. A mí me impactó mucho lo que me dijo, porque esto yo no lo había escuchado de ningún cristiano. O sea, les soy honesto. Él dijo esto, el pastor Jeremías: lo que me atrajo de ella, de su esposa, dice, fue su piedad. Eso me atrajo muchísimo de ella. Cuando lo dijo me le quedé viendo y yo creo que hasta una lágrima se me salió. Gracias a Dios, hermanos. Es que ese es el plan perfecto del Señor, pero nosotros por nuestro pecado lo echamos por la borda. Ahora, aquí aprovecho algo para comentar que está relacionado con la enseñanza. O sea, los jóvenes, señoritas, jóvenes, solteros, cristianos, no se deben de unir en yugo desigual. No tienen que unirse en yugo desigual. Una mujer cristiana que se case con un joven, vamos a poner al otro lado, muy guapo y todo lo que tú quieras, pero no tiene un carácter piadoso, va a sufrir. Y viceversa. Hay un mandato explícito dado a los cristianos. 2 Corintios 6, 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es muy claro. Es un mandato dado a los que son cristianos porque Dios busca lo mejor para nosotros. Joven cristiano, o sea, pídele al Señor que te ayude a encontrar una mujer piadosa con estas características. ¿Va a haber problemas en el matrimonio? Claro. Porque aunque Dios ha llegado a nuestras vidas, siguen dos pecadores viviendo bajo el mismo techo y siguen saltando chispas. Pero tenemos la gracia, la esperanza que el Señor Jesucristo está transformando tanto a uno como al otro. Amén. Pues gracias a Dios. Ahora, aclarando eso, voy a aclarar otra cosa. O sea, aquí Pedro está hablando de una esposa casada con un esposo incrédulo. Entonces podemos asumir que se casaron ambos siendo incrédulos y que en un tiempo del matrimonio Dios tuvo misericordia de ella y la trajo a nueva vida. Eso es lo que podemos asumir aquí. Pero ahora esta esposa creyente no se puede separar de su esposo que es incrédulo, como también vimos.
1 Corintios 7:12 dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y esto aplica ¿qué? En los dos sentidos. Entonces, ya para cerrar aquí con este pequeño paréntesis, hermanos solteros, mujeres, jóvenes, pídanle a Dios que les conceda casarse con una cristiana, ¿sí? Con un carácter gentil, manso, dulce, humilde, amable y que sea temerosa de Dios. Y mujeres, pídanle a Dios que les ayude a casarse con un hombre que es temeroso de Dios. Solo por amor a Cristo es que te va a amar a ti. Amén. Muy bien, entonces, pues de nuevo, y a todas las mujeres, pídele a Dios que las siga santificando, estén casadas o no estén casadas, de tal modo que ustedes puedan ver, que otros puedan ver en su carácter esto, lo que ya dijimos: gentil, dulce, humilde, ¿verdad? Obediente, que vean en su carácter. ¿Por qué lo van a hacer? Porque miren, ¿a quién está describiendo este carácter? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Ahí está la gloria del Evangelio, mis hermanos. Ahí está la gloria. Jesús dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaré descanso para vuestras almas. Por eso, y pónganme aquí atención, por eso es que el atavío interno de la esposa va a ser usado por Dios para ganar a un esposo incrédulo. ¿Por qué? Porque el esposo incrédulo, al mirar a su esposa, lo que va a estar mirando es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo lo que en última instancia gana al esposo para Cristo. ¿Sí ven? O sea, lo que impacta a todo incrédulo es Cristo. Cristo. O sea, el Espíritu Santo, por su gracia, Él es el que está formando en la esposa el carácter ¿de quién? De Cristo. Y así toda la gloria es para Cristo. No es para ella. ¿Sí lo ven, mi hermano? Ahí está la gloria y la belleza de nuestro bendito Evangelio, mis hermanos. Repito esto. O sea, la esposa va a ser usada por Dios para ganar a su esposo incrédulo sin palabras. Y ya vimos, sin palabras no significa sin el Evangelio. El Evangelio tiene que ser predicado para que se pueda convertir, para que se pueda arrepentir y tener fe. Pero la esposa, al poner un especial cuidado en su atavío interior, va a ser usada por Dios, porque lo que el esposo incrédulo va a ver en ella es el carácter de Cristo. En última instancia, quien está ganando a este esposo para Cristo es Cristo mismo. Entendiendo esto, ¿cómo no le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo? Amén. De nuevo, es el bendito Evangelio. Algo más. Este atavío interno es de grande estima delante de Dios. Leamos de nuevo 1 de Pedro 3, 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esta palabra de grande estima es de gran valor, muy valioso, tan valioso como Cristo mismo. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, porque es el carácter de Cristo el que está siendo formado en ella. Entonces, el atavío interno de una mujer piadosa es valioso para Dios, porque Dios está viendo en ella el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, si el esposo es ganado para Cristo, ¿para quién es toda la gloria? Para Cristo. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Estaba trabajando en este mensaje, mis hermanos. Voy en la página 8, quedan 2 páginas. Pero cuando estoy trabajando este mensaje, y ahora sí que el Señor me iluminó. Me iluminó. Me quedé unas 2 horas meditando de nuevo en todo esto. En serio, dando la gloria a nuestro bendito Redentor. Hagan lo mismo, mediten en todo esto. Está el Evangelio en todas
nuestras áreas aún muchas veces no lo conocemos, no lo entendemos, no lo sabemos, pero cuando lo vemos decimos, wow. Muy bien, entonces la esposa cristiana se sujeta a su esposo, número 1, sin palabra. Número 2, una conducta santa y respetuosa. Y número 3, cuidando su atavío interior, porque es de grande estima delante de Dios. Así va a poder ser usada por Dios para ganar a su esposo inconverso, porque va a ver el carácter de Cristo. Y así el reino de Cristo va a ¿qué? Avanzar. Ven el plan del Señor. Ahora, Pedro termina poniendo un ejemplo, como ejemplo, a varias mujeres piadosas de la Biblia. Primera de Pedro 3, 5 y 6. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Aquí la menciona Sara, nos hace suponer que estas santas mujeres que menciona Pedro son Sara, Rebeca, Raquel y Lea. ¿Sí? Pero vean ustedes, cuando Pedro pone de ejemplo el atavío de ellas, evidentemente no se refiere a sus vestidos externos. De ninguna manera. O sea, este pasaje no nos está llamando a investigar cuál era la moda del Medio Oriente allá en los tiempos bíblicos. Y a decirles, ahora van a vestir estas túnicas. No, ya lo dijimos, ¿verdad? No. De nuevo, se refiere al atavío interior, el cual ya vimos. Pero vean ustedes, Pedro pone de ejemplo a Sara diciendo que obedecía a Abraham, llamándole Señor. Aquí es una referencia a Génesis 18, 12. Si quieres ver ahí, por favor. Génesis 18, 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Miren, se rió pues Sara entre sí. Pongan atención a esa palabra. Entre sí, dentro de ella, diciendo, pensando para ella, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Es cuando le recuerda la promesa, que de ellos viene ¿quién? Isaac. Pero vean, noten esto, se rió Sara entre sí. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Pedro hace referencia a este texto no para decirnos que la esposa se tiene que dirigir a su esposo como mi Señor. Eso se escucharía muy extraño. Yo no sé, Toño, cómo le diga a su esposa, ¿no? Amor, no sé cómo. Cuando le hable, y aquí llega Rocío y le dice, dígame mi Señor. Es extraño, ¿no? Toño le diría, ¿qué te pasa? Pero vean, o sea, ¿a qué se refiere cuando dice entre sí? Que la obediencia de la esposa a su marido es de corazón. Es el énfasis de nuevo. Está poniendo Dios énfasis donde en el corazón. Bien le puede decir una esposa al esposo, mi Señor, y por dentro estar pensando, ¿y ahora qué quiere este enfadoso? ¿Sí o no? Yo sé que aquí nadie piensa eso. Gracias a Dios. Pero vean, este es el punto. O sea, la esposa no se somete para demostrar que es muy piadosa, ni para evitar conflictos. Ya le voy a hacer caso, porque si no, no salimos de estas broncas. No. Ni para impresionar a nadie. Vean yo como si soy como Sara. No. Ni para manipular a su marido, porque pasa. Se somete de corazón. Ese es el punto. Por su relación con Dios. Porque Dios es quien se lo ordena y porque ella, al someterse, pone toda su confianza en Dios. Como dice al final del versículo, sin temer ninguna amenaza. Y aquí esto nos lleva a un evento en la vida de Abraham y de Sara que quedó registrado ya en Génesis 12. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y ya estamos cerrando, mis hermanos. Te voy a leer este evento para entender lo que dice sin temer ninguna amenaza. Es importante. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice,
En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Y Abraham tenía razón, esto iban a hacer los egipcios. Y le dice: así que por favor diles que eres mi hermana. Ellos eran medios hermanos, pero le está pidiendo, o sea, que no diga el punto que es esposo, sino que es hermano. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Vean qué dilema aquí para Sara. No sé si lo había pensado, pero qué dilema. O sea, Sara sabía lo que iba a pasar. O sea, si Sara decía que Abraham era su esposo, lo iban a matar. Y Sara pasaría a ser esposa de Faraón. Ahora, si Sara decía que Abraham era su hermano, le harían bien a Abraham, pero Sara sería esposa de Faraón. O sea, en ambos casos Sara terminaría en el hecho de Faraón, en adulterio, ambos casos. Pero uno de los dos, Abraham, moriría. Miren, evidentemente yo no sé qué pensó Sara, ni nos lo dice aquí el texto. Pero seguramente ella pensó en salvar la vida ¿de quién? De su esposo. Ella dijo: si mi esposo me pide hacer esto, pues lo voy a obedecer. Y aquí está el punto: y me voy a encomendar a mi Dios. Es el punto. Es el punto que estamos viendo, sin temer ninguna amenaza. ¿Y qué pasó? Sara obedece a Abraham, dice que es su hermana, no es su esposa. Fue tomada por Faraón. Abraham conservó la vida, pero Dios protegió la vida de Sara. Génesis 12, 17 al 19 se lo leo. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el Faraón y sobre todos los de su casa, debido a Sarai, la esposa de Abraham. ¿Por qué? Porque ya la había tomado. Así que el Faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla, ven, como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios tuvo cuidado de su hija Sara. Por eso Pablo menciona sin temer ninguna amenaza, porque se dirige a esposas con maridos incrédulos. Y con un marido incrédulo se va a ver en situaciones donde va a sufrir burlas, maltratos verbales, físicos, etc. Pero ¿qué tiene que hacer la esposa? Obedecerse, sujetarse a su esposo, pero poner toda su confianza en Dios, en que Dios la va a cuidar así como cuidó a Sara. Entonces, mis hermanos, aquí en 1 de Pedro 3, del 1 al 6, Pedro da un mandato a la esposa, que viva en sujeción a su marido. Le da una razón para obedecer el mandato. Para los que no creen a la palabra, sean ganados para Cristo. Y la esposa, al sujetarse a su esposo, va a ser usada por Dios para que su reino avance. Y así ella va a mostrar al mundo la gloria del bendito evangelio de Jesucristo en su matrimonio. Porque Efesios 5, 22 a 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Amén. Es la gloria del matrimonio. Gracias a Dios. Oremos. Bendito Padre, de nuevo gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instruyes de una forma u otra a todos. Yo te ruego por todas mis hermanas que realmente tengan ese deseo en su corazón de tener este carácter que tú describes, que se aferren a tu gracia. Por favor, te lo pido, que se aferren a tu gracia para que tengan un carácter amable, gentil, manso, humilde. Y Señor, en el caso de estas esposas cristianas que estén viviendo con algún marido inconverso, te rogamos por su cuidado. Sabemos, como aprendimos, que tú estás teniendo cuidado de ellas. Te rogamos que
que las cuides, que muevas los medios para que ellas puedan congregarse en una de tus muchas iglesias. Te lo rogamos, Padre, guárdalas, cuídalas y llévalas a que su prioridad sea que tu reino avance, que eso las mueva a tener este buen testimonio que tú les pides. Y te ruego que ese buen testimonio sea buscado, anhelado por toda mujer cristiana. Te lo ruego, Padre, y ruego gracias por tu bendita palabra. En Cristo oramos. Amén.